Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Valeska y una vez más venimos con otro vídeo sobre historia del arte. Esta vez, el arte paleocristiano. De otro vídeo. Antes de iniciar el vídeo vamos a ponernos un poquito en contexto y vamos a recapitular un poquito, ¿vale? Vamos a recordar todo lo que hemos estado viendo vídeos atrás, ¿no? Vamos a quedarnos sobre todo con Grecia y Roma. Hay una constante y eso se trata del politeísmo, culto a no solo un dios sino a un conjunto de ellos, a varios dioses. En el paleocristianismo estamos hablando de que empieza a nacer toda una corriente religiosa que se llama el cristianismo. Y el cristianismo solamente va a rendir culto a un dios, al dios verdadero. Cosita que recordar, ¿os acordáis del antropocentrismo? Eso de que el ser humano es el núcleo de todo. Pues ahora se va a quitar al ser humano como núcleo de todo, eje central de las cosas, y ahora el eje central es Dios. Dios, núcleo de todo. Vale, y con todo este mundo clásico de los griegos y los romanos, se creará como una especie de tendencia al rechazo hacia el paganismo, ¿no? O sea, esto, todo lo que tenga que ver con Grecia, Roma y tal, pues se le considerará paganismo. Entonces, con el paso del tiempo y más adelante, lo que empiezan a verse son ciertas tendencias de pensamiento como la iconoclastia y la iconodulia. Por ejemplo, la iconoclastia entendámosla como una corriente cristiana en la que se tenderá a prohibir toda imagen que tenga que ver con el culto cristiano. Y la iconodulia, pues todo lo contrario, ¿no? La adoración de estatuillas, representaciones del Niño Jesús y la Virgen María y cositas así. Pero vamos a echar la mirada un poquito más atrás. No vayamos tan rápido. Vamos a dividir, vamos a hacer como una división temporal y digamos que dentro del paleocristianismo hay una etapa inicial a la que se le llama la persecución y luego hay una etapa final, ¿no? Que es como una etapa de paz, de libertad. Hablemos un poquito sobre esa etapa de persecución, que resulta que en la antigua Roma el cristianismo estaba totalmente prohibido, el culto a Cristo no estaba bien visto. Vale, y para evitar este tipo de persecuciones de los romanos hacia los cristianos, ¿cómo hacían estos paleocristianos para profesar su fe cristiana? Ellos no tenían iglesias, no tenían lugares oficiales, por lo que hacían uso de casas normales, comunes y corrientes. Entonces se reunían allí todos para realizar sus misas y sus oraciones. Por otro lado, aparecerán toda una serie de catacumbas. ¿Por qué aparecen las catacumbas? Las catacumbas realmente aparecen como una opción barata como sepulcro, ¿no? Entonces la gente que no tenía dinero optaba hacia estas catacumbas. Entonces, normalmente los cristianos no tenían mucho dinero en sus inicios. Entonces utilizaban las catacumbas como lugares de reunión. Entonces se sabe que dentro de estos nichos, dentro de estas grandes galerías mortuorias, había unos habitáculos que sí que funcionaban como iglesias, ¿vale? Entonces ellos utilizaban sí toda una serie de imaginario o de simbolismos que describían bien su fe cristiana. Dentro de estos simbolismos podemos ver, por ejemplo, la figura del pez, la figura de la paloma e incluso el crismón. Siempre muy simbólico o abstracto, de manera que no fuese demasiado explícita y esto para pues ahuyentar o esquivar a las autoridades romanas. Y recordemos, estos nichos realmente son bastante importantes en los inicios, sobre todo no solamente por ser un sitio seguro donde profesar su fe cristiana, sino que también, por ejemplo, se utilizaban como sitios de descanso eterno para los santos del momento. Ok, ahora viajemos un poco en el tiempo, vamos a ir hacia el futuro. Y ahora llegamos al año 313 después de Cristo. Y lo que va a pasar aquí es que el emperador Constantino va a aceptar la fe cristiana como fe legítima y oficial de Roma, ¿no? Y entonces, además de eso, se va a firmar el Tratado de la Paz de la Iglesia. Entonces ahora ya no va a haber ningún tipo de persecución hacia los cristianos. De hecho, en esta época, cuando se firma este tratado, ya empezamos a ver cómo las grandes élites romanas empiezan a abrazar la fe cristiana, ¿no? Entonces, dejando atrás su lado pagano de culto hacia los dioses romanos y empiezan a ser cristianos ellos. Entonces, lo que denota esto, vemos como
deja de ser una religión austera y empieza a tener más nivel adquisitivo. Y esto no va a parar ahí. Esto irá crescendo. Vale, entonces ahora hay una cosa que se va a llamar la basílica. La basílica, ¿os acordáis de las estoas griegas? Las estoas griegas eran como estructuras arquitectónicas de forma rectangular en las que su uso normal era la de comercio, ¿no? En la Roma, ese recinto se sustrae, se convierte en la basílica y también se sigue utilizando como un lugar de comercio. Entonces luego con el cristianismo, con el paleocristianismo, las basílicas, a las basílicas se las deja de utilizar como lugar de comercio y se las da un uso religioso. Y es cuando empezaremos a ver las primeras iglesias del momento. Como los cristianos quieren huir del paganismo y de las tendencias paganas, sí que es verdad que se nota una cierta involución. Y esto es una permanente que seguirá siendo constante incluso en el arte románico, incluso un poco en el gótico. En el gótico ya empiezan a rechazar e empiezan a abrazar un poco el antropocentrismo, pero eso es algo a lo que ya llegaremos, ya veremos todo ese lío. Entonces se empieza a apreciar nuevamente el hieratismo, una marcha atrás de las formas naturales y en general todo sufre una gran involución. Y esto es porque impera más la religión que lo estético y lo hermoso. Entonces las imágenes y todo esto pues ya no se pueden representar como antes, ¿no? O sea, imaginad, en la antigua Roma pues se representaba a los dioses y esto es algo que no se puede hacer de hecho con Dios, ¿no? Entonces es por eso que todo empieza a ser más simbólico, más abstracto e incluso más hierático. Sí, es verdad que se sabe que existen representaciones de Cristo, por ejemplo, estatuillas de él, como Cristo pescador o Cristo ovejero, pero no es lo normal. O sea, lo normal no era que hubiesen imágenes ni representaciones de esto. Entonces, bueno. A lo que más se le va a dar importancia, chicos, y quedaros con este dato, es el tema de la iglesia. En el paleocristianismo empiezan a nacer las primeras iglesias. Entonces quedaros con el tema de que las basílicas romanas empiezan a tener una función religiosa y dejarán de tener una función comercial, ¿vale? Entonces vamos a empezar a ver como toda una tendencia que girará en torno a la arquitectura. Entonces es cuando más que nunca escultura y pintura irán de la mano para acompañar sobre todo a la arquitectura. ¿Por qué es tan importante la arquitectura? Porque es la casa de Dios. Vale, y recordemos de que sí que existe la pintura, pero sí que es verdad que, una vez más, es hierática, muy plana y normalmente se suelen ver representaciones sobre, por ejemplo, María o Cristo, teniendo un poquito de policromía, ¿vale? Eran pinturas de tipo mural sobre todo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si sabes algún otro dato curioso sobre el arte paleocristiano, por favor déjalo en la cajita de comentarios, cuéntanos más curiosidades que sepas y por fin regálame un like, suscríbete, que eso me ayuda muchísimo. Recuerda que también hago directos en Twitch, así que nada, hasta luego.